¿Cómo vamos a hacer? Ese tipo de infraestructura va a tener un riesgo tan alto que no va a ser viable la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Incluso hay alguien por ahí todavía planteando un nuevo aeropuerto en la isla San Lorenzo. No se ha enterado todavía de la subida del nivel del mar, parece. Entonces, ¿a quién se le ocurre plantear en este momento un aeropuerto en una isla, cuando las islas están desapareciendo? Por favor, porque alguien asesore ese presidente regional del Callao. Pero bueno, en todo caso, aquí hay una necesidad urgente de compartir. Saludo la invitación y ojalá podamos, 30 segundos, realmente mantenernos en coordinación y en compartir, hacer un repositorio de esta información que sea accesible a todos. Gracias. Me pasa todos los días lo mismo, 30 segundos en RPP, así que... Sí, ¿qué tal? Jorge Alves, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Solo un punto antes de decir lo que estaba ya listo para decir, con respecto a lo que menciona Liliana. No es tampoco que tengamos que ver el tema del cambio climático y los efectos del cambio climático con el tema de, entonces hay que detener el desarrollo y no hagan el aeropuerto. Para usar el mismo ejemplo, el aeropuerto en la isla, hay que hacerlo, pero considerando los efectos que va a tener el cambio climático. Y eso es lo que tendríamos que comenzar a pensar. O sea, que nuestras inversiones, blindar nuestras inversiones para los efectos adversos del cambio climático. Esa es la manera en la cual nosotros podamos tener un desarrollo sostenible real, sostenible y blindado al cambio climático. De eso se llama, básicamente eso es lo que se trata esta estrategia baja en carbono y resiliente al cambio climático. Yo quería puntualizar el tema, algo que han mencionado hace un momento es que, o sea, sí, necesitamos avanzar en el tema científico y poder justificar nuestras decisiones. Necesitamos un respaldo político que pueda garantizar todos estos cambios que se necesitan, pero necesitamos comenzar a pensar además en todo esto, cómo es que queremos que nuestro desarrollo sea de aquí en adelante. Y todavía no lo estamos haciendo en el Perú, recién estamos pensando, recién estamos planificando, recién estamos viendo cuáles podrían ser estas estrategias a futuro. Para los países en desarrollo eso ya es muy claro, y por eso es que las negociaciones no avanzan. Ellos saben que no estamos hablando de cambio climático, ni estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de plata, de cómo es que se van a afectar sus economías y cómo van a ser alteradas sus modos de vida. Por eso es que no avanzan las negociaciones. Y eso, bueno, acabamos de llegar de Doha, y de lo que más se habla es de mitigación que de adaptación, pero aún así no se avanza. ¿Por qué? Porque ellos saben que van a ser afectados. Nosotros todavía no estamos interiorizando eso. Muy probablemente, más que afectados, podríamos, para el caso de mitigación, utilizar esas oportunidades para desarrollar de una manera más efectiva y más adecuada. Perú emite per cápita 4 o menos de 5 toneladas por persona. Estados Unidos tiene 17. O sea, nosotros, además, con estas emisiones, 5 toneladas per cápita, somos ineficientes. El último balance de energía útil, no sé si hay alguien del Ministerio de Energía y Minas, pero fue tan útil que no lo han vuelto a hacer hace 15 años. Es sumamente útil, no entiendo por qué no lo vuelven a hacer. Dice que la más ineficiencia, la mayor ineficiencia está en el sector residencial comercial. Uno puede decir industria, no sé, minería, comercio, todo. Residencial comercial. O sea, nosotros. Y es eso lo que quiero sacar adelante. El cambio de actitud, la manera de pensar que todos tenemos que cambiar para poder hacer que estas políticas cambien, para hacer que la ciencia avance, etcétera, etcétera. Si no cambiamos ese chip en nuestra cabeza, no va a funcionar. Ejemplo, y disculpen los dueños del hotel, estamos de día, no sé si hay la necesidad de todo esto. Entonces, no, es una necesidad, digamos, del canal para poder tener la cámara, porque también, justamente para responder lo que tú dices, ¿no? El esfuerzo que estamos haciendo aquí y que agradecemos a Canal 7 es justamente de poder cambiar la actitud de las personas, y la única forma de hacerlo es con la difusión de este tipo de discusión, para que no se quede en cuatro paredes. Mariano, ¿tenés algo que decir? Sí, no, simplemente añadiendo lo de Liliana, ¿no? Así como CEPLAN es la única institución que le pagan para pensar en el mediano y largo plazo, otra de las virtudes que tiene, digamos, es que es probablemente una de las únicas instituciones que puede pedir toda la información a todas las instituciones del sector público y por ley se la tienen que dar, ¿no? Y justamente porque también hay una ley de transparencia, también podríamos comenzar a publicar mucha de esa información. Es una de las cosas que estamos tratando justamente de hacer, es toda esta cantidad de datos que ya existen, meterlas en un sistema de información integrado, que esos datos se vuelvan
justamente útiles para todo el tipo de análisis e investigación que se tiene que hacer. Y por otro lado, hay un montón de cantidad de información, de documentos, de cooperación internacional, de cantidad de conocimiento que está disperso, y justamente al estar disperso no se ha convertido en conocimiento para toma de decisiones. Entonces el otro tema es justamente tener un repositorio donde se pueda ir acumulando todos los diferentes trabajos que se han realizado, para que esos trabajos también se comiencen a priorizar, a ordenar, y que sirvan justamente para tomar decisiones en una forma rápida. Entonces ahí también se necesita obviamente decisión política. Felizmente el Premier ayer, en un evento privado, pero de todas maneras con un montón de gente, ha dicho justamente que sí, el tema de planeamiento es una de las cosas que faltan desarrollar, que falta decisión política para darle los recursos necesarios para que justamente todo este tipo de ideas se vuelvan realidad. Pero volviendo otra vez al tema aquí del minuto, volviendo aquí al tema de las inquietudes, yo sí quisiera un poco lo que dijo Gustavo también. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y normalmente lo que tendemos a hacer es comenzar a describir todas las diferentes cosas que podemos hacer. Se acaba de presentar, por ejemplo, el Plan de Lima, y sí, son cientos de páginas de diagnóstico y de las cosas que se pueden hacer, pero lo que al final no logramos hacer para tenerlos a todos contentos, y creo que eso es un tema que decías de la negación, ojalá que todos estén un poco descontentos, es priorizar. Y creo que el propósito también después de esta reunión, que no se va a decidir acá porque acá es un poco primero generar ideas, pero sí armar un equipo que se dedique a trabajar en eso, y ese equipo debe ser totalmente heterogéneo con todas las instituciones y con todas las ideas, pero que al final decidan cuál es el número 1, cuál es el número 2, cuál es el número 3 y en qué tiempo se hace. Si proyectamos al 2050, de repente podremos hacer 50 cosas, pero algunas, solo algunas, podremos hacer los siguientes 2 años, y de repente otras los siguientes 5, y después las otras los siguientes 10. Esa escalera de cosas que tenemos que hacer es el gran reto que todavía tiene el Perú. Y luego el señor del bigotito. No sé. Gracias, Carlos. Sí, en la línea de lo reclamado por el presidente de poder establecer aspectos concretos de política de gobierno, creo que es importante una línea de trabajo que empalma muy bien con las preocupaciones, que es el proceso de certificación que está por delante de las carreras universitarias en el Perú. De las 800 y pico de carreras, solamente 8 en el Perú tienen certificación internacional. Entonces este proceso de certificación que lo lleva adelante el CINEACE tiene que tener en cuenta necesariamente las necesidades de que estas profesiones de aquí a 5, 10 o 15 a 20 años por delante respondan a las necesidades de adaptación al cambio climático. Ahí tenemos una tarea muy importante en la que se pueden todos participar a nivel nacional en cuáles son los nuevos requisitos en función del cambio climático que las carreras tienen que tener a nivel nacional y sin excepciones. Una segunda tarea es el tema de que por primera vez el Estado lleva adelante una política de becas. El presupuesto proyectado del Estado para becas tanto a nivel de pregrado, de posgrado en el país y en el extranjero se prevé de 400 millones de dólares al año. La gran pregunta es, ¿quiénes hay que becar? ¿Cuál va a ser la política de Estado en función de estas becas que incluso se espera más adelante alcancen a la escuela secundaria y primaria? Otra vez, ¿qué papel va a cumplir la necesidad de adaptación, mitigación y de políticas de bajo nivel de carbono en estas políticas becarias? Debe haber una respuesta de los sectores del cambio climático, es decir, al Estado, señores, las políticas de becas deben obedecer a tal y tales condiciones necesarias para adaptar al Perú al cambio climático y sobre todo su capital humano. Gracias, Carlos. Muy buen punto, la verdad, el tema de la educación, aprovechar justamente esta bonanza de recursos que tiene el Estado para dotarnos nosotros también del capital humano para enfrentarnos al cambio climático. Juan, creo que ¿no? Sí. Voy a hablar de otras 2 rutas para este tema. Una es que hay una vieja tradición milenaria de convivencia con la variabilidad climática. Entonces, las poblaciones andinas en especial, y también las amazónicas y también las del desierto costero, tienen una voluntad adaptativa nata. Entonces, eso hace que se pueda optimizar cualquier capacidad adaptativa que se plantee.
Porque ¿quién desde niño no conoce? El niño, las granizadas, las heladas, los friajes, eso es de toda la vida. Lo que pasa es que si esta vez no es de esa variabilidad climática natural, ahora sí estamos en otro escenario que es el cambio climático. Ese es uno. Entonces yo creo que eso hay que incorporarlo, porque hay yachachis. Aquí hay pares de mis amigos meteorólogos, los yachachis, los misayos, los camayos, los arariguas, que también saben del clima. Entonces esa es una ruta. Y la segunda, el tema climático no es solamente atmosférico, también se puede leer biológicamente. Cambios fenológicos, nuevas plagas, cambio de pisos altitudinales de cultivos, es otra ruta. Entonces hay varios archivos para leer el clima, no solamente estaciones meteorológicas. También se puede leer el clima por las crónicas, o sea, por la historia. Y también se puede leer el clima por la memoria de las poblaciones. O sea, hay varios archivos para leer el clima y hay otros que también saben el clima y que tienen una vieja relación con la variabilidad climática. Sí, señora atrás. César Lamas, profesor de la Universidad de Ingeniería, y participé de los estudios del Plan CC. Tres breves comentarios. Primero, nuestro inventario de emisiones es sectorial. El resto de emisiones no existen en la estadística. O sea, transporte emite, industria emite, energía emite, etcétera. Hacemos una lista de emisiones. La ciudad emite, Liliana mencionaba algo, pero hay un tema que la gente aglomerada también emite al estar aglomerada. Y cómo se organiza la aglomeración, si se moviliza bien o mal, emite por la mala organización. Ese es un primer concepto. El inventario sectorial, pregunto, ¿es válido, suficiente? Primera situación. Segunda situación, balance. Solamente medimos lo que emitimos, pero no medimos lo que pagamos por el cambio climático. Entonces yo creo que debe haber una línea que el Estado debe preocuparse de establecer, el balance del cambio climático. ¿Cuánto emitimos y cuánto pagamos como consecuencia del cambio climático? ¿No? Y ese es un tema importante. Y en lo que pagamos, también en lo que ganamos, porque había una conferencia en una reunión anterior en que alguien de Puno decía, ahora podemos, con el cambio de grado de temperatura, ahora podemos tener más especies de maíz en el altiplano. Pero yo estuve el año pasado con la gente de Tambo Grande, que cultivaban mango, dijeron que no había floreado el mango porque había 2 grados de diferencia y perdieron no sé cuántas hectáreas de cosecha de mango. O sea, hay un costo y hay un beneficio, pero hay que hacer un balance, porque si no nos quedamos simplemente que casi no emitimos nada y por lo tanto no tenemos problema. ¿Cuánto pagamos por el cambio climático que provocaron otros países que se hicieron ricos a costa del cambio climático? Y finalmente, el tema de la ciudad. Yo insistiría que la ciudad sea un sector más, un ámbito más de estudio de emisión y costo del cambio climático. Ahí viven más de 15 millones de habitantes en ciudades de más de 100.000 habitantes. 15 millones de personas, el 95% de la población está ligada a las ciudades, aunque viven en el campo. En Chiclayo, por ejemplo, para que tengan una idea, llegan 45.000 de Ferreñafe todos los días y la población de Ferreñafe es de 45.000. Y se concentra en el centro y usan el 5% de los días. Y finalmente el cuento de que tenemos muchos vehículos y que por eso se da la congestión del tránsito. Falso. Tenemos apenas 100 vehículos por cada 1000 habitantes. En Brasil, Sao Paulo tiene casi 600. Pero ellos tienen metro, nosotros no tenemos metro. Tienen sistema de transporte, no pierden mucho tiempo. La congestión de Sao Paulo es 50 veces peor que la de Perú. Sí. La misma congestión que acá, pero acá tenemos 100 vehículos por 1 millón de vehículos, o sea, tienen 6 millones. Pero lo más importante es considerar muy simple, para evitar este embrutecedor esquema de que tenemos muchos vehículos. 250.000 autos suponen el 25% de los autos. Cada auto privado circula 2 horas, cada taxi circula 14 horas. O sea, 6 veces más emisión. Y segundo, se concentra en alguna de las vías. Y ahí viene el último tema. Nosotros no emitimos casi nada de gases de efecto invernadero, pero todo lo que ocurre en nuestra ciudad nos está aniquilando en contaminación, en costo, tiempo, etc.
¿qué más hay que hacer para que el cambio climático no sea el unitemático, sino sea parte de un conjunto temático? Perfecto, muchas gracias. Eduardo. Creo que el debate ha sido muy rico y hay mucho que recoger. En primer lugar, creo que lo que sale a la vista de todo esto es que el cambio climático es un gran estresor que se aplica sobre un sistema en el cual ya existen una serie de otros problemas subyacentes. Es decir, es algo que se viene a montar sobre toda otra serie de problemas económicos, tecnológicos, que los escuchamos. La deforestación antecede a que comenzara la conversación sobre cambio climático. Los problemas de las ciudades, de su desarrollo, también anteceden al debate sobre cambio climático. La idea de que debemos recuperar y mejorar nuestra infraestructura natural, como decía Gustavo, o que debemos trabajar también en una forma de alejarnos de solamente ver las actividades extractivas y crear una infraestructura, por así decirlo, humana, con recursos humanos más calificados, lo que nos haría ser menos vulnerables al cambio climático. El mismo hecho de las ciudades. Si nosotros vemos la única gran ciudad de nuestro país es Lima. Es un país altamente concentrado y centralista. Si miramos inclusive a nuestros vecinos, nos vamos a encontrar que ellos son multipolares. Ecuador, que es un país mucho más pequeño, tiene 2 grandes polos de desarrollo. Colombia tiene múltiples polos de desarrollo en diferentes áreas. Y nosotros hemos construido, hemos apostado al 30% de nuestra población, más de la mitad de la economía, al costado de una falla sísmica y en un lugar afectado por oscilaciones climáticas como las del Niño y la Niña. Entonces estamos poniendo exactamente, estamos poniendo demasiados huevos en esta canasta particularmente vulnerable. Entonces, aquí tenemos que ver si ahora este estresor es un elemento que cambia la regla del juego. Hay que rediseñar instituciones, hay que rediseñar procesos, hay que involucrar a la academia y favorecer el desarrollo científico, hay que escuchar a las voces de esos 7 millones de personas que viven en zonas rurales y que han desarrollado conocimientos.